Un minutito esperemos, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, mister. Me escuchan bien, ¿no es cierto? Ahí estamos bien. Buenas Listo. noches. Buenas Espero que se noches. encuentren bien y que hayan descansado, que no les haya atormentado ayer tantas tareas que tienen pendientes para aprobar esta asignatura. Sí, 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 no les dejaron dormir. Ok, tranquilos, no hay problema. Ya vamos a conversar acerca de ese tema. ¿Listo? Por favor, antes de iniciar con lo que nos toca el día de hoy, que ya es materia, quisiera saber si es que ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a lo que vimos el día de ayer. Claro, solo vimos plataformas, entrega de actividades, pero sí quisiera saber si existe alguna duda. ¿No? Está clarísimo, ¿no es cierto? Está claro. Por favor, si tiene dudas, algunas preguntas, inquietudes, me las puede hacer saber con total confianza y la vamos resolviendo. ¿Listo? Igual, el acceso a la plataforma creo que todavía no los tienen todos. Entendería que ya en estos días les van a enviar los accesos para que ustedes ya puedan ingresar a la plataforma. ¿Listo? Voy a compartirles un ratito la pantalla y comentarles lo que tenemos planificado para el día de hoy. Mi cámara, por favor, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, Sí, mister. Muchas gracias. Vamos a que se cargue. Vamos a que se cargue la asignatura. Acuérdese, filosofía y pedagogía de la educación es a donde usted debe ingresar. ¿Cierto? Entonces, habíamos dicho, no se olvide que usted tiene que ir revisando todos los contenidos de forma ordenada para que se le quiten estos candaditos que usted tiene aquí. Sí, es importante eso que tenga en cuenta. Me voy a la unidad uno, ¿ya? A la unidad uno y me hace referencia a que debo revisar introducción y objetivos de la asignatura. Les voy a compartir esta partecita porque no todos pueden ingresar todavía. Entiendo que, como les dije, no todos tienen los accesos. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir un ratito esta parte y de ahí sí iniciamos con lo que tenemos el día de hoy. ¿Listo? Aquí está. Ver cuáles son mis objetivos, perdón, la introducción de la asignatura. Como dijimos, esta es la asignatura de filosofía y la pedagogía de la educación, que van a ser pilares fundamentales en la formación de sistemas educativos eficaces y humanistas, ¿ya? La filosofía de la educación se encarga de explorar las metas, valores y fundamentos teóricos que subyacen a los procesos educativos, proporcionando un marco conceptual que guía las prácticas pedagógicas. Por otro lado, la pedagogía se centra en las metodologías y técnicas de enseñanza, buscando la mejor manera de transmitir conocimientos a los estudiantes.
Quiero leerles esta partecita nada más para que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? Tengo mi objetivo general y los objetivos específicos de esta asignatura, ¿ya? Tenemos un ratito, parece que no. Aquí. Ahí sí. Objetivo general de esta asignatura, desarrollar una comprensión integral de los fundamentos filosóficos y pedagógicos de la educación para mejorar las prácticas educativas y promover una enseñanza eficaz, inclusiva y ética que fomente el desarrollo integral de los estudiantes. Este es el objetivo general de la asignatura. Los objetivos específicos van a ser analizar y reflexionar sobre las teorías filosóficas de la educación, implementar estrategias pedagógicas eficaces, que eso es lo que nosotros vamos a iniciar viendo ya el día de hoy con algunos filósofos de la antigua Grecia, también algunas corrientes filosóficas. ¿Ya? Aquí tenemos los temas de las 12 unidades que vamos a revisar. ¿Ya? Acuérdese que por cada unidad usted tiene que hacer una actividad para ello. Esta primera unidad es Introducción a la Filosofía de la Educación. ¿Ya? El día de mañana veremos Filosofía y Teoría Educativa. ¿Listo? Un momentito, dejo de compartir. Acuérdense, esos son mis objetivos, ¿no? Se me vaya a olvidar. Solo buscar dónde está mi ventana. Ahí sí está, sí está viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí está usted viendo mi pantalla. Entonces, vamos a iniciar revisando algunos de los principales filósofos de la antigua Grecia, ya como son Sócrates, Platón y Aristóteles. Por favor, aquí sí quisiera que participemos un poquito, como les dije, vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible, ¿sí? Tal vez qué conocemos de Sócrates o qué hemos visto, qué hemos escuchado por ahí, alguna frase representativa que hemos escuchado de este filósofo. Sócrates, cuénteme por favor, tal confianza. ¿Ya han escuchado de Sócrates? No les estoy viendo. Si levantan la mano o me avisan nomás, díganme nomás, prendan su micrófono. Cristian Raúl Terán, muchas gracias por participar. Buenas tardes. De lo que tengo entendido, Sócrates es el padre de la filosofía. Prácticamente de esta filosofía antigua ha transcurrido mucho tiempo, en la cual ha ido trascendiendo en lo que es filosofía medieval, contemporánea y moderna, sus principios, de lo que tengo entendido. Muy bien, excelente, muchas gracias. Tengo también la mano levantada de Jonathan David. Excelente, muchas gracias por participar. También enseñaba haciendo preguntas, eso era lo que se conocía como el método socrático. Método socrático, excelente. Muy bien, gracias, excelente, vamos aportando. Tengo la mano de José Lascano. Sí, buenas noches. De igual forma, o sea, Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres eran los grandes filósofos de la antigua Grecia. Y de hecho, justo en ese orden, fueron maestro el uno del otro. Sócrates fue maestro de Platón y Platón fue maestro de Aristóteles, si no me equivoco. Entonces, Exactamente. Listo, muy bien. Muchas gracias por participar. Excelente. Entonces, tal como ustedes han mencionado, estos tres filósofos son los fundadores, por así decirlo, de la filosofía antigua, ¿no es cierto? Si nosotros recordamos un poquito a Sócrates,
estuvo en el periodo 470 a 399 antes de la era cristiana, ¿ya? Y una de las frases principales que él mencionaba era, solo sé que nada sé, ¿no es cierto? Y hasta ahora se escucha esa frase, ¿sí? Haciendo alusión, como vamos a ver más adelante, a esta etapa del método socrático que por ahí me parece que Jonathan nos ayudó mencionando, ¿no es cierto? De igual manera, ustedes mencionaron que Sócrates fue considerado el padre de la filosofía, el padre de la ética occidental o de la filosofía moral. Aunque él no dejó escritos, su pensamiento es conocido principalmente a través de los diálogos de su discípulo de Platón, como nos decía José, ¿sí? El discípulo de Sócrates fue Platón. Él fue quien más bien propagó sus diálogos, ¿ya? Entre las ideas centrales de Sócrates nos habla de un intelectualismo moral. Él creía que la virtud era el conocimiento, ¿sí? Si alguien conoce el bien, va a actuar el bien mencionado. Y el mal era producto de la ignorancia de las personas, ¿sí? Acuérdese de esto, es bastante importante. Si alguien conoce el bien, actuará bien. Y el mal es producto de la ignorancia. Él también mencionaba que la misión de un filósofo, de una persona que amaba la sabiduría, era ayudar a los hombres a cuidar su propia alma y a descubrir entonces la verdad por sí mismos. Es así como él desarrolló el método socrático que alguien nos ayudaba mencionando. ¿En qué se basaba este método socrático? Era en un método de diálogo, ¿no es cierto? Un método de razonamiento para la búsqueda de la verdad, ¿ya? Por ahí en algún momento leí que este método socrático era conocido como el arte de la comadrona. ¿Ya han escuchado qué hacen las comadronas? ¿O quiénes son las comadronas? Ahí sí activan el micrófono y me dicen, no me gusta hablar solo. Eso sí les digo, no me gusta hablar solo. ¿Quiénes son o cómo se les conoce? ¿A Que las quién? comadres, lo que A las las comadres comadres. dicen, más o Ya, menos. excelente. Muy bien. Gabriela, veo que tiene su mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. En efecto, se implementaba este término de las comadronas porque ellos como filósofos ayudaban a dar a luz. ¿A luz qué? El Ah, conocimiento. ah, muy bien, ¿no es cierto? Excelente. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a ver más adelante cuál era este proceso del método socrático y cómo llegaban al momento de dar a luz la verdad, ¿no es cierto? Dar a luz algunas definiciones más claras, definiciones universales. ¿Ya? Entonces, este método socrático estaba basado también en la ironía, en la refutación, lo que era conocido como la catarsis, en donde Sócrates comenzaba el diálogo haciéndose pasar por alguien que desconocía, por un ignorante, ¿no es cierto? Por eso de ahí su frase, que siempre decía, solo sé, no sé nada. ¿Qué lograba con eso? Hacerse pasar, como dijimos, por ignorante para que su interlocutor expusiera una creencia o una definición sobre un concepto. No sé, tal vez la justicia, tal vez la valentía, ¿no es cierto? Y mediante preguntas incisivas, Sócrates revelaba las contradicciones, tal vez inconsistencias en la definición del interlocutor y los llevaba a reconocer su propia ignorancia. ¿Ya? Este reconocimiento de la ignorancia era la catarsis y era el primer paso hacia el verdadero conocimiento. Reconocer que siempre estamos en constante aprendizaje, ¿no es cierto? Alguien el día de ayer mencionaba que un docente nunca deja de estudiar. Y es así. Nosotros como docentes, y ustedes como futuros docentes también, siempre tienen que estar actualizándose, siempre tienen que estar en búsqueda de ese verdadero conocimiento. ¿Ya? Dentro de este mismo método socrático, después de la ironía, la refutación, de que Sócrates se hacía pasar por una persona que desconocía o un ignorante, y luego le ayudaba mediante preguntas incisivas a su interlocutor a reconocer la catarsis, ¿no es cierto? A que llegue a este primer paso del verdadero conocimiento, también entra lo que nos decía Gabriel, que llegaban a dar a luz, ¿no es cierto? A dar a luz la verdad o una definición más clara, una definición universal que ya residía en su propia alma, una creencia en que el conocimiento era innato.
un proceso de búsqueda activa y crítica que llevaba a la formación de conceptos mucho más de lo general a lo universal. ¿No es cierto? Estamos clarísimos. Ese método socrático, ya vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, usted puede realizarlo, o estoy seguro de que ha realizado este método con sus estudiantes en clase. ¿No es cierto? Porque usted se ha convertido en un docente que mediante preguntas va guiando a su estudiante para que él vaya realizando lo que se conoce como el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Que haga un análisis crítico de la situación. Y usted estoy seguro de que lo ha logrado o lo ha hecho mediante este método socrático. Déjenme, vamos a ver. Bueno. Estamos con Sócrates. Ahora vamos a hablar un poquito asimismo acerca de Platón. ¿Ya? Tal como dijeron, Platón fue el discípulo de Sócrates y el maestro de Aristóteles, ¿no es cierto? Su filosofía es el primer gran sistema filosófico de la historia. ¿Por qué? Porque dentro de las ideas centrales que él fue detallando, ya aparece lo que es la teoría de las ideas. Teoría de las ideas o teoría de las formas, ¿no? En donde es el centro de la filosofía. Platón postula un dualismo ontológico, una división de la realidad de dos mundos, un mundo sensible y un mundo inteligible. ¿Ya? El mundo sensible es este mundo material, este mundo visible que percibimos nosotros con los sentidos. Es un mundo de apariencias, que está sujeto al cambio y a la corrupción. En cambio, el otro mundo inteligible, mundo de las ideas, ¿no es cierto? En este mundo el verdadero ser al que solo se accede por la razón. Aquí residen las ideas, ¿no es cierto? Estas ideas, estas esencias inmutables, esencias eternas y perfectas que se detallan como la justicia, como la belleza, ¿no es cierto? Y asimismo el bien, que es la idea suprema y causa de todo conocimiento de la realidad. También nos decía o nos mencionaba algo del dualismo antropológico, ¿no es cierto? El ser humano que es una unión accidental de dos realidades. El cuerpo, que pertenecía a un mundo sensible, y el alma, que era inmortal, preexistente, y que pertenecía a este mundo interior. ¿Sí? No sé si por ahí alguien me puede relatar esta historia del mito de la caverna. Han de haber escuchado, ¿no es cierto? ¿Alguien me Eh, puede decir lo que recuerda? ¿Sí? Decía de lo que, no me acuerdo muy bien, pero hacía referencia de, por ejemplo, que si a algunos seres humanos se los tuviera en una caverna y, y le pasaran imágenes nada más de sombras, haciéndole referencia a lo que son esas imágenes, ellos lo tomarían como las ideas de lo que se les está diciendo, pero no estarían seguros o no expandirían su mente hasta salir de esa caverna y conocer si en verdad lo que se les, o sea, que lo que se les mostró es como se les enseñó. Algo así me acuerdo que era lo de la caverna. Sí, sí, tiene muchísimo sentido. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, José. Sí, profe, sobre esto podemos añadir que la percepción de las personas que estaban dentro de la caverna desde que nacían y no tenían la posibilidad de ver otra realidad era solamente ver sombras, entonces no sabían qué es lo que estaba detrás de las sombras. Por ello asimilaban que las sombras eran la realidad. Excelente. Muy bien, excelente. Gracias, Gabriela. ¿Alguien más que nos quiera compartir lo que se acuerda o tal vez por ahí escuchó del mito de la caverna, narrado en la República, que ilustraba esta teoría de las ideas y el camino al conocimiento, a la epistemología que nos planteaba Platón? No. Bueno, entonces, sí, lo que nos decía José y lo que nos decía Gabriel está en lo correcto, ¿no es cierto? Habían algunos elementos en este mito, ¿no es cierto? Habían unos prisioneros que estaban encadenados en una caverna, había un fuego, también unos objetos, fuego, un camino a la salida, tenía que ver también con el exterior de salir hacia la caverna, ¿no es cierto? Con que el prisionero también era liberado.
Todo eso tiene un significado, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos elemento por elemento. Estos prisioneros que se encontraban encadenados en la caverna simbolizaban a la mayoría de las personas que estaban atrapadas en la ignorancia, ¿no es cierto? No queremos hacer referencia a ignorancia como algo despectivo, sino solamente como el desconocimiento, ¿sí? Eran estas personas atrapadas en el desconocimiento. Habían unas sombras que se reflejaban en la pared también, ¿no? Como nos decía José, estas eran apariencias, estas eran opiniones. El conocimiento tal vez sensorial era engañoso, ¿no es cierto? Estas sombras eran engañosas. Teníamos el fuego y algunos objetos que eran referente a un mundo sensible que son reflejos imperfectos. El camino hacia la salida de la caverna reflejaba el camino de la educación y de la filosofía. ¿Sí? El exterior de la caverna era ese mundo inteligible, mundo de las ideas, en donde se encontraba la verdadera realidad. ¿Sí? Y el prisionero liberado era ese filósofo que tiene el deber moral de guiar a los demás, ¿no es cierto? Que no solo se quedaba con el conocimiento, sino que también a partir de que él aprendía, su deber era ayudar a los demás a salir de la ignorancia. ¿Ya? Oye, excelente. Estamos claros. Sí, 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 llevamos bastantes ideas. ¿Ya? Vamos ahora con un poquito de Aristóteles. ¿Sí? Aquí está. Entonces, Aristóteles, discípulo de Platón, decía que el conocimiento empezaba en los sentidos. ¿Sí? También fue tutor de Alejandro Magno. Ustedes escucharon de Alejandro Magno, ¿verdad? Gran conquistador, guerrero, también filósofo. Aristóteles criticaba el dualismo de su maestro y proponía un sistema filosófico que se centraba en la observación empírica. ¿Sí? Él iba más a la observación empírica y a la clasificación. Criticaba las ideas. Aristóteles, en cambio, rechazaba la separación de los dos mundos que planteaba Platón. ¿Se acuerdan? Esos mundos, ese mundo sensible, el mundo material y visible que percibimos con los sentidos, y el mundo inteligible, ese mundo de las ideas, ¿no es cierto? El mundo del verdadero ser. Eso es lo que le criticaba muchísimo a Aristóteles. Plantea ahí la teoría de la sustancia, ¿no es cierto? En donde lo fundamental es la sustancia o el individuo concreto, que es un compuesto indisoluble de materia y forma, haciendo referencia a la materia, aquello de lo que está hecha la cosa, y la forma a la esencia de lo que está hecho. ¿Ya? Potenciaba también el tema de la potencia y el acto, un concepto clave para explicar el cambio que se suscitaba. Por ejemplo, decía que la potencia era la capacidad de algo de llegar a ser, y el acto era la realidad actual y plena de esa cosa, por así decirlo, ¿no es cierto? La potencia, capacidad de llegar a ser algo, era una semilla de un arbolito. Y el acto era la realidad actual. En ese momento, la realidad actual ahora ya era un árbol ya formado. ¿Sí? También, asimismo, Aristóteles nos habla acerca de la lógica. Ya. Él fue el fundador de la lógica formal, estudió algunos principios del razonamiento válido, siendo ya el desarrollo de algunos silogismos lo que él planteó. Asimismo, planteaba la ética, postulando que el fin último del ser humano era la felicidad y que la felicidad se alcanzaba a través de una vida virtuosa que consistía en encontrar el justo medio entre los dos extremos, entre algunos vicios, ¿no es cierto? Pero él decía entre los dos extremos. Okay. Entonces, en conclusión, este legado vivo de Sócrates, Platón y Aristóteles, relacionados a la filosofía antigua, nos ayuda a entender o nos invita a la reflexión constante de nuestra existencia y también de la existencia de nuestro mundo, ¿no es cierto? La búsqueda inalcanzable por encontrar la verdad, por ese amor a la sabiduría, por seguir buscando el conocimiento de manera constante, de cuestionar, imaginar, observar el mundo, ¿no es cierto? Esta aparición del método socrático, como les menciono, hasta ahora nosotros
lo tenemos, hasta ahora nosotros lo realizamos, este método socrático, ¿sí? Siempre estamos en constante persecución y búsqueda de ese conocimiento. No sé, voy a ir a hacer una pausa. Cuénteme, ¿tenemos alguna inquietud, alguna duda? ¿Queremos hacer algún comentario acerca de estos filósofos? Ojo, ojo que antes de que manifieste alguna duda, alguna inquietud, en la primera actividad de la unidad 1, haber estado por aquí, le va a preguntar a usted, tengo la actividad 1, es esta de... Claro, le pregunta a usted, ¿cuáles fueron los tres principales filósofos que destacaron durante la etapa conocida como la filosofía antigua? Explica brevemente, dice la razón. Entonces, usted ya sabe, ya tiene contestación a esta primera pregunta, que los tres filósofos de la antigüedad fueron Platón, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no es cierto? Y ahí tiene algunos detalles que usted puede ir mencionando, como este tema del método socrático, tal vez hable del dualismo, ¿no es cierto? De la teoría de las ideas, ya puede usted ir incluyendo en esta primera pregunta que le aparece ya en la actividad de la unidad. Cuénteme, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud acerca de este tema? Está clarísimo. Como les había mencionado, debido a la cantidad de profesiones y a la diferencia de profesiones que tenemos, estoy tratando de hacerlo sumamente sencillo, nada complicado para que usted me pueda comprender, ¿de acuerdo? Pero si tiene dudas, si tiene inquietudes, por favor, tenga total confianza en levantar su mano y en hacer las preguntas que usted necesite. ¿Listo? Ok. Denme solo un momento. Ahora quiero ir a donde está mi actividad número 2. Vamos a ver ahora lo que son las corrientes filosóficas. Entonces, vamos a ver algunas de las corrientes filosóficas que, como le digo, todo está dentro de su plataforma. Son más de 120 diapositivas que usted tiene en su plataforma solo de la unidad 1. Entonces, he tratado de resumirlas para que usted pueda tener una idea un poquito más rápida de estas corrientes. Sí es importante que usted vaya revisando, como le digo, de esta primera unidad son más de 120 diapositivas para que usted las pueda revisar a mayor detalle. ¿Ya? Tenga en cuenta, por favor, esta partecita porque en realidad necesitamos, como le dije, que se le desactiven todas todos los candaditos que usted tiene ahí por apartado. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con esta corriente filosófica, una de las primeras corrientes filosóficas, que es el idealismo. ¿Ya? El idealismo establece que la mente, ya sea la mente universal, la mente individual, la mente de Dios, es la creadora de la realidad y del conocimiento. Como dice la palabra misma, ¿no es cierto? Idealismo. Establece que la mente es la creadora de la realidad y del conocimiento. La teoría central del idealismo dice que la realidad última no es material, sino que está compuesta de ideas
o de formas. ¿Se acuerdan quién nos hablaba de las ideas y de las formas? ¿Quién era? ¿Sócrates, Platón, Aristóteles? Puede prender su micrófono y hacerme acuerdo. Platón. Era ¿Quién? ¿Quién? No lo escuché. Platón. Ya, ok, ¿no es cierto? Él nos hablaba acerca de la teoría de las ideas. Entonces estamos en esa línea, ¿no es cierto? En ese mundo sensible que nosotros percibimos, que es una copia imperfecta o una manifestación de ideas perfectas, ¿ya? En donde el conocimiento se logra al recordar o alcanzar estas formas a través de la razón. Platón, como dijimos antes, había propuesto la teoría de las formas, la teoría de las ideas, donde existen realidades inmutables y perfectas, justicia, belleza, ¿no es cierto?, en un mundo trascendente. Si vamos un poquito más adelante, tenemos a Immanuel Kant, ¿ya? Que él nos habla de un idealismo trascendental, en donde él argumentaba que existían, o más bien dicho, que los objetos de la experiencia solo son conocidos por nuestra mente como fenómenos, ¿ya? Que la mente humana impone estructuras, impone espacios, tiempos, categorías, para de esa manera ordenar la realidad, ¿ya? Asimismo tenemos el ejemplo de este otro filósofo, Berkeley, ¿ya? Que habla de un idealismo subjetivo, y tiene una frase famosa que ser es ser percibido, ¿ya? Trata de explicar que la existencia de las cosas depende de una mente, de que una mente las perciba, de que su mente las pueda percibir, ¿sí? Siendo relación a la realidad última, ¿no es cierto? Que no es material, sino que está compuesta de ideas o de formas, ¿sí? Si nosotros vamos a poner por ahí un ejemplo, podría ser que un docente en el aula va a priorizar la enseñanza de los valores, ¿no es cierto? Verdades universales, principios morales, antes que los contenidos prácticos. Y vamos a ver otra corriente filosófica, en cambio, esa sí está guiada a la practicidad, ¿ya? En el idealismo en educación, vaya teniendo en cuenta esto, porque al final nosotros vamos a crear un docente que pueda aplicar o que tenga todas estas corrientes filosóficas. El idealismo en la educación va a estar centrado en la formación de carácter, en un docente que es guía moral e intelectual, que valora la disciplina, el diálogo y las ideas abstractas, ¿sí? Tenga eso en cuenta, como le digo, al final nosotros vamos a hablar un poquito acerca del docente que cumple con todas estas corrientes filosóficas. Otra de las corrientes filosóficas que nosotros podemos mencionar o que tenemos en los contenidos es el realismo, ¿ya? El realismo afirma que la existencia o más bien afirma la existencia de un mundo exterior independiente de la conciencia humana, es diferente, un mundo exterior independiente de la conciencia humana, ¿ya? La tarea del conocimiento sería describir fielmente esta realidad. ¿Cuál sería la teoría central del realismo? Pues que la realidad tiene una existencia objetiva y puede ser conocida a través de la experiencia sensorial y la investigación empírica, ¿ya? Aquí entra, o tiene que ver muchísimo, el conocimiento, que es una correspondencia entre estas ideas en nuestra mente y los objetos que hay en el mundo, ¿sí? Esto está más ligado a lo que vimos antes, que es el pensamiento de Aristóteles, ¿sí? Que se podría considerar como el padre del realismo, ¿no es cierto? En donde él creía que las esencias, las formas, existen inherentemente de los objetos del mundo material, ¿no es cierto? Todo lo contrario de lo que nos decía Platón. Y defendía, como dijimos, Aristóteles, la lógica y la observación como caminos para llegar al conocimiento. En educación podemos poner el ejemplo de un docente que utiliza experimentos de ciencias naturales. Por aquí teníamos unos docentes de biología, ¿no es cierto? Un docente que utiliza experimentos de ciencias naturales para que sus estudiantes verifiquen los fenómenos observables. Acuérdense que el realismo tiene que ver ya con una existencia objetiva, ¿no es cierto? Con algo que
pueda ser relacionado con una experiencia sensorial, con un tipo de investigación empírica, ¿no es cierto? Necesitamos, por así decirlo, resultados. O lo que nos decía John Locke, también que él hablaba de un realismo empirista. Él afirmaba, ¿se acuerdan de la tabula rasa o la tabla rasa? ¿Ya han escuchado de la tabula rasa o la tabla rasa? Cuéntenme, por favor. ¿Qué era esto que planteaba John Locke con la tabula rasa o la tabla rasa? Que las personas nacen sin conocimientos. Ya, excelente. Muy bien, que era como un pizarrón en blanco, ¿no es cierto? Que venían, decía, afirmaba que la mente era una tabula rasa, que al nacer y que todo el conocimiento iba a provenir de la experiencia a través de las sensaciones, a través de la reflexión. Usted era un pizarrón en blanco, ¿no es cierto? Eso es lo que nos decía John Locke. Entonces, si nosotros vamos al ámbito educativo en el tema del realismo de la corriente filosófica realista, la importancia de una enseñanza objetiva basada en hechos, un currículo centrado en ciencias, matemáticas y conocimientos verificables, y se fomenta mediante la observación y el descubrimiento empírico. ¿Ya? Vamos con la siguiente, que me parece es el pragmatismo. Pragmatismo. ¿A qué le suena a usted pragmatismo? Dígame, le pasé la diapositiva. ¿A qué le suena a usted cuando escucha pragmatismo? O le han dicho, tú eres bien pragmático, le saben decir, ¿no es cierto? ¿A qué le suena? Practicidad. Practicidad, ok. ¿A qué más le puede sonar por ahí? Bien pragmático. A mí la primera vez que me dijeron eso pensé que me estaban hablando. Bueno, en realidad es la practicidad, ¿no es cierto? A lo que nos decía por ahí alguien, ¿sí? Pragmatismo se centra en la aplicación y las consecuencias prácticas de las ideas para determinar si son válidas o no son válidas, ¿ya? Lo que ustedes decían, a la practicidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi teoría central del pragmatismo? Es que el valor, la verdad y el significado de una idea no residen en su origen racional o empírico, sino en la capacidad para funcionar y resolver problemas. ¿Ya? Entonces, estoy seguro de que ustedes esto lo utilizan muchísimo en clase, ¿cierto? Ustedes utilizan esto muchísimo en clase, ¿ya? Porque ustedes, al ser docentes, o bueno, al estar formándose para ser docentes, estoy de seguro que ustedes van a encontrar un enfoque en aprendizaje basado en problemas, ¿no es cierto? ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? Aquí sí quiero que me ayude alguien que sea docente o que haya podido utilizar este aprendizaje basado en problemas. Y me diga si es Yo, práctico profe, o está dentro del pragmatismo. Claro, dígame. el aprendizaje basado en proyectos del ABP. Exacto. ABC. Eso se aplica a esta metodología. Yo aplico en lo que es en química y en física. Excelente. Explíquenos cómo lo hace. Explíquenos cómo lo hace. Se hace más o menos no, bueno, sí, fijamente la metodología nos dice que nos basamos por medio de la indagación, los problemas, de este caso, de casos, y se les hace experimentos. En mi caso, en el área de química, les hago experimentos en el laboratorio, les hago solucionar problemas, les doy un problema y tienen que solucionarlo. Y en el aspecto de física igual, les hago hacer en este caso, un experimento de electricidad, igual basado en ABI o a veces basado en ABP. Se encarga de la indagación y también en proyectos basados en problemas. Exacto. Muchas gracias, Fausto. Entonces, promueve el trabajo por proyectos, ¿no es cierto? Usted les plantea un proyecto y ellos tienen que buscar esa capacidad para resolver el problema, lo que hace el pragmatismo, ¿no es cierto? Resolver esos problemas, ¿ya? Tener la idea, llevarlo a la práctica, ¿sí? Lo que nos decía por ahí John Dewey, no sé cómo se pronuncia, soy muy malo para inglés, discúlpenme si no pronuncio bien. John Dewey, él aplicó el pragmatismo en la educación mediante el instrumentalismo, ¿no es cierto?
vio vio el pensamiento como un proceso de resolución de problemas y la educación como una reconstrucción continua de la experiencia, ¿sí? Entonces, por eso, un docente pragmatista va a ser un docente que orienta a experiencias reales y significativas, ¿sí? Tenga en cuenta eso. Verá que al final nosotros vamos a, a crear un docente con todas estas corrientes. Usted me va a decir cómo va a crear o cómo va a quedar ese docente con todas estas corrientes. Pasemos ahora un poquito acerca del existencialismo. Vaya usted viendo qué saca del pragmatismo, del idealismo, del existencialismo y cómo podemos nosotros conformar por ahí un docente Frankenstein, ¿no es cierto? Que tenga todas estas corrientes y que pueda irles aplicando. Porque todas estas corrientes tienen algo bueno que nos van a servir para que cuando nosotros estemos en clases podamos ayudar a nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el existencialismo. ¿Ya? Subraya la libertad radical y la responsabilidad individual en la creación del propio ser. ¿Cuál es la teoría central del existencialismo? El concepto central es la existencia precede a la esencia. ¿Ya? Esto significa que nosotros como ser humano no nacemos con un propósito predefinido, ¿ya? O con una esencia. Primero existimos, somos arrojados al mundo, y luego a través de nuestras elecciones, a través de nuestras acciones, creamos nuestra propia esencia, ¿ya? Tenemos la libertad para generar nosotros nuestra propia esencia, ¿sí? Esto es bastante subjetivo, muy, muy, muy subjetivo, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos un poquito acerca de Nietzsche, él proclamó en una de sus obras la muerte de Dios y la necesidad del superhombre, ¿no es cierto? Que nosotros debemos crear nuestros propios valores en un mundo sin fundamentos metafísicos absolutos, ¿sí? Entonces, es bastante subjetivo esta partecita del existencialismo, pero es importante si nosotros tratamos de aplicarlo a la educación, porque buscaremos tal vez perdón la redundancia, buscar temas que les interesen a nuestros estudiantes, que que les interesen o que vayan de acuerdo a su identidad, ¿no es cierto? Asimismo, respetaremos la individualidad de nuestros estudiantes, valoraremos la libertad de elección y la autorreflexión, ¿sí? Es importantísimo también tener respeto por la esencia de cada una de las personas, ¿sí? Vamos a ver qué sigue. Constructivismo. Esto creo que sí lo conocemos al derecho y al revés, los que son docentes, ¿no es cierto? Les voy a cambiar la diapositiva, me voy a regresar al pragmatismo y les voy a preguntar qué es el constructivismo. Eso sí creería yo que nos acordamos. Dentro de las corrientes filosóficas, ¿qué conocemos del constructivismo? Tengo la mano de Jonathan. Cuando no se recibe el conocimiento de forma pasiva, sino que ¿Ya? se construye a base de la experiencia. Bien, excelente. Sí, sí, es una idea muy válida. Muchas gracias, Jonathan. ¿Alguien más, por favor, que nos diga o a qué le suena con constructivismo? Constructivismo. Yo, Nos profe, dice. Que los estudiantes construyen sus propios, digamos, conceptos y de la manera que ellos entienden el tema. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el estudiante va construyendo su propio conocimiento, ¿no es cierto? ¿Alguien más parece que me quería comentar algo? yo le iba a decir, profe, que prácticamente lo que se basa el constructivismo es que en este caso los estudiantes son los constructores del conocimiento por medio de una base, obviamente una base
de saber, en este caso, de un aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, pero ellos serían, como le digo, los doctores. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Fausto. Tengo la mano de Gabriela y luego Paulina. Sí, profe. Para agregar que parte de que el estudiante tiene ideas previas, entonces son esas ideas las que se desarrollan. Excelente, muy bien. Sí, sí, vamos aportando, ¿no es cierto? Construir conocimiento mediante ideas previas. También por ahí es la interconexión de ideas previas, de ideas nuevas, ¿no es cierto? Muchas gracias. Paulina, por favor. Hola, buenas noches. Quizás es más bien el construir una propia técnica, digamos, en el caso nuestro, eh, vamos adquiriendo conocimiento de varias personas y uno va poniendo en práctica lo mejor de cada persona que aprendió. Entonces va formando una nueva idea y mejorando la forma de aprender, quizá. Excelente, ¿no es cierto? Eso estuvo muy, muy, muy bien. Vamos mejorando nuestra forma de aprender y el docente también va mejorando su forma de enseñar. Muchas gracias, Paulina. Nelly, tengo la mano de Nelly y luego de Flor. Y aquí ya me salieron todos los docentes. Aquí ya me salieron los docentes. Ya, bueno, para mí es el constructivismo, o sea, es que van construyendo sus alternativas de solución de aprendizaje para resolver problemas. Excelente. Muchas gracias, Nelly. Voy con Flor. Hola, que Hola, Flor. el aprendizaje siempre lo vamos a ir llevando en etapas de acuerdo a nuestro desarrollo. Ya, muy bien. Totalmente de acuerdo. Entonces, como todos ustedes han mencionado, ¿no es cierto? Está fresquito esto del constructivismo, esta teoría del conocimiento y del aprendizaje, ¿no es cierto? Que como alguien dijo por ahí, esto no es pasivo, ¿no es cierto? El constructivismo rechaza totalmente la idea de un conocimiento que sea solo ah, absorbido de manera pasiva. No, no, eso no es del constructivismo, ¿no es cierto? La teoría central del constructivismo es que el conocimiento se construye de manera activa por el sujeto que aprende, ¿ya? El aprendizaje va a ser un proceso de adaptación donde el individuo va a utilizar experiencias, información nueva para modificar o crear algunos tipos de estructuras cognitivas, ¿ya? Y los nuevos conocimientos son significativos cuando se conectan con los conocimientos previos, como nos decía por ahí Gabriela, ¿no es cierto? El estudiante es el que va construyendo su propio conocimiento. En el constructivismo, ¿qué es el docente? ¿Es un transmisor de conocimientos o tal vez es un guía? No sé cómo usted lo catalogaría. Ayúdeme con eso. ¿Cómo le cataloga usted a un docente que utiliza el constructivismo? ¿O solamente alguien que está transmitiendo conocimientos como un guía? ¿Cómo lo cataloga? Tengo Nelly. Yo creo que o sea, catalogo como un guía, o sea, porque el estudiante es como lo dice ahí, van aportando desde su experiencia y entonces el docente que haría es guiarles para ver, o sea, por si de pronto para ir de una manera positiva, si está bien o mal. Entonces, guiarlo de lo que, desde la experiencia, de lo que ellos conocen, lo que ellos aportan los estudiantes. Excelente, Nelly, muchas gracias. Tengo también la mano de Jonathan. Sería un docente que trabaja en que el estudiante construya el conocimiento, por ejemplo, planteándole un problema, va a ser que proponga actividades donde el alumno analice, compare, reflexione por él mismo. Excelente, muy bien, ¿no es cierto? Gracias. Ya, Profe, podría ser dígame. también que el docente podría ser un facilitador del conocimiento. Facilitador del conocimiento, muy bien, guía, facilitador, muy bien, muchas gracias. Pero yo creo que
En ningún caso se vuelve solamente un transmisor de ideas, un transmisor de ese conocimiento, ¿no es cierto? Más bien, como ustedes han dicho, se vuelven en un guía, en un facilitador, que le va llevando de la mano al estudiante para que él pueda ir construyendo su propio conocimiento. Estoy seguro de que ustedes también en algún momento pudieron leer un poco acerca de Jean Piaget, ¿no es cierto? Y el constructivismo individual o psicológico, donde él propone que el desarrollo cognitivo ocurre a través de diferentes etapas y procesos de asimilación, ¿sí? En donde se incorpora una nueva información, algunos esquemas existentes, y también habla acerca de una acomodación, ¿no es cierto?, donde se modifican esquemas existentes para incorporar la nueva información. Esto está basado en el constructivismo, ¿no es cierto? De esto se basa. Asimismo, de Vygotsky, ¿no es cierto?, donde enfatiza que existe, o más bien dicho, que el papel crucial de la interacción social y la cultura en el desarrollo cognitivo, y introduce lo que es el concepto de la zona de desarrollo próximo, ¿no es cierto? Ese espacio entre lo que el niño puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda, ¿no es cierto? Acuérdense que el docente constructivista es ese docente que se vuelve un facilitador, como ustedes dijeron, un guía para que el estudiante pueda ir construyendo su propio conocimiento. No es ese docente tradicionalista, no sé si a usted le tocó, creo que algunos son bien jóvenes, ¿no es cierto? Y a mí al menos me tocaba unos docentes en la escuela que me ponían a repetir 10 veces lo mismo en el cuaderno, o que me dictaban del libro, me hacían pasar todo lo que decía en el libro a un cuaderno, ¿no es cierto? Todos los días era de forma memorística estar ahí, escribiendo lo mismo que decía en el libro. Yo solo leía el libro y ya sabía lo que iba a hacer, pero ahí le tenían, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les pasó eso o tal vez en la universidad. Tenía ese docente que lo único que entraba es como yo estoy ahorita. Habla y habla. Y no les deja participar, no les dice nada, que interactúen, ¿no es cierto? ¿Les tocó o no les tocó ese docente? Sí, Y cuénteme si Sí, aprendió con ese docente o si se acuerda algo de lo que ese docente le enseñó. Ya después de decir, no, filosofía, no entendí nada, no aprendí nada. ¿No es cierto? Ese docente tradicionalista no era un guía, no era un facilitador, solo le transmitía un conocimiento que si usted lo aprendía, muy bien, y si no lo aprendía, pues también. Y con el paso del tiempo, si usted lo llegaba a memorizar, porque eso es lo que hacían, ¿no es cierto? Memorizar la información, con el paso del tiempo usted se le olvidaba o no le encontraba la practicidad. Porque hasta ahora yo les escucho a algunos estudiantes que dicen, ¿para qué me sirve el factoreo? Dice, aprendí factoreo y nunca lo utilicé. No me sirvió de nada el factoreo. ¿Usted cree que le sirvió de algo el factoreo en el colegio? Aunque después usted no lo utilizó en la universidad, ya nunca más volvió a hacer el trinomio cuadrado perfecto. ¿Usted cree que le sirvió aprender el factoreo? Cuénteme, cuénteme. o sea, de la forma en que se enseñaba, no, pero en el aprendizaje a la larga sí, porque nos Ya, ayuda a desarrollar la capacidad de resolución de problemas. Entonces, excelente. en ese aspecto, eso se aplica en varias cosas, independientemente de que lo hayamos aprendido como factoreo, nos sirve aplicarlo en cambio en otras cosas ya en cada quien en sus respectivas carreras, ¿no? Muy bien, José. Es algo muy cierto lo que dice, ¿no es cierto? Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Factoreo nos sirve a nosotros para aprender a desarrollar algunas partes de nuestro cerebro, ¿no es cierto? A razonar, a poder resolver esos problemas. Gabriela, Bueno, yo creo que en la práctica profesional mía no es algo que esté muy presente el tema numérico, salvo en derecho sucesorio, que es para cálculos testamentarios, derecho tributario, pero no es algo muy frecuente. Sin embargo, sí creo que había otras situaciones prioritarias que no estaban formando parte no sé si sería el propio nombre, si me equivoco me corrigen, sílabus para educación secundaria, ¿no?
o algo así. Hubiera sido muy interesante si nos hubieran enseñado a cómo manejar economía nuestra, ¿no? O sea, cómo manejar tus finanzas al interno, cómo se planifica, cómo se usa una tarjeta, cosas por el estilo. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Pensé que Gabriela iba a decir, yo no utilicé las matemáticas hasta que me tocaba hacer la factura. Hasta que me toca hacer la factura. No, muy bien, muy bien. Excelente, muchas gracias por sus aportes. Sí, estamos clarísimos con esta parte del constructivismo. Avancemos un poquito. Vamos con, bueno, en educación, un docente constructivista va a ser un docente que influya o dictamine un aprendizaje colaborativo. Aquí es importante también el hecho de que muchos docentes hacen grupos de trabajo con sus estudiantes, ¿no es cierto? Trabajo colaborativo. Y de seguro a usted les ha pasado que cuando se graduó del colegio, se graduó de la universidad, usted decía, ¿para qué me harán hacer tantos trabajos en grupo? A mí no me gusta trabajar en grupo. Yo decía, a mí no me gusta trabajar en grupo. Pero cuando uno empezó a trabajar, ¿no es cierto? Ahí uno vio que en realidad necesitaba muchísimo este aprendizaje colaborativo. ¿Sí? Ahí ya necesitó de sus compañeros, de que tenía un poco más de experiencia, y esto sucede también dentro del aula, cuando usted hace grupos, tal vez junte a estudiantes que saben un poquito más con otros estudiantes que necesitan apoyo de estos estudiantes, ¿verdad? Entonces se demuestra ese aprendizaje colaborativo. También dentro del constructivismo aparecen actividades que promueven la investigación, como alguien nos dijo, resolución de problemas, y el docente se vuelve un mediador, un guía, un facilitador, pero ya no solo un transmisor de estos conocimientos. ¿Listo? Vamos con el último, me parece que es el humanismo, ¿ya? El humanismo, en el contexto de la filosofía educativa, está basado en un tipo de psicología humanista que prioriza la experiencia personal y el potencial de crecimiento de cada persona. Está centrado en lo que es conocido como la autorrealización del individuo y postula que los seres humanos son inherentemente buenos y poseen una tendencia natural a crecer y mejorar. Entonces aquí tiene que ver muchísimo que el aprendizaje debe abordar las necesidades emocionales y sociales en este ámbito de la dimensión afectiva, para que así el aprendizaje cognitivo sea efectivo, ¿sí? Tal vez aquí tenga muchísimo que ver con algunos docentes cuando nos olvidamos de esta dimensión afectiva, de estas necesidades emocionales y sociales. Y no sé si a los docentes de secundaria o de primaria les ha pasado que aparte de ser docentes con sus estudiantes, ¿qué más tienen que ser? ¿Sí? ¿De qué hacen ustedes? No solo hacen de docentes, sino de qué más les toca hacer o nos ha tocado hacer a nosotros. A veces ha tocado, se podría decir, hasta de amigo de los alumnos, cuando a veces vienen con la confianza y uno le transmiten algún problema, o manteniendo el respeto, a veces se podría decir hasta de psicólogos por escucharles sus problemas, ¿no? Entonces, sí. Muy bien, excelente. Tengo también la mano levantada de Nelly. Sí, justamente eso le iba a decir, profe. O sea, uno, y no solo en la parte, como decía algo, la parte en la educación básica, sino yo creo que en todo ámbito. Por ejemplo, yo con el estudiante universitario, pues uno hay que ser empático con ellos primeramente, si nosotros queremos tener un buen resultado en su educación, en su aprendizaje. Conocer en sí un poquito más profundo. No es que nos metamos en la vida de ellos, pero sí es importante ser empáticos, dar la parte, trabajar en la parte emocional, aparte de que somos docentes, creo que trabajamos en todo ámbito para la parte de ser psicólogos, amigos, trabajadora social, y tanto a esas cosas, porque es importante ver qué es lo que está pasando en el ámbito con el estudiante. Peor aún, por ejemplo, si es que vemos un bajo rendimiento, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? O cuando falta, por ejemplo, en mi caso, no viene a prácticas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde vive? ¿O
cuál es su nivel socioeconómico, con quién vive, cosas así que me sirven para ver el comportamiento o el desenvolvimiento, qué es lo que está conllevando a el estudiante por su de pronto bajo rendimiento. Entonces sí es muy importante trabajar la parte, o sea, en forma integral, la parte emocional, ver todo el ámbito, yo pienso. Excelente, Nelly. Tocó un aspecto importantísimo que nosotros debemos tener en cuenta. Nos estamos formando para docentes, ¿no es cierto? Tenemos otras profesiones, estamos siendo formados para docentes. Debemos tener en cuenta cómo abordar estas necesidades emocionales, esta dimensión afectiva que tienen nuestros estudiantes. A veces la deserción o las bajas notas que tienen, el bajo rendimiento de los estudiantes, se debe mucho a que están atravesando por problemas afectivos, ¿no es cierto? Tal vez dentro de su hogar tienen problemas, tal vez la novia les terminó, ¿no es cierto? Y nosotros aplastamos ese botoncito y seguimos presionando y presionando y presionando. Dijo Nelly, hay que ser también un poco empático, ¿no es cierto? Por ahí nadie conoce lo de nadie, tal vez ese estudiante esté pasando por temas supremamente emocionales complicados y nosotros si seguimos forzándole, podemos desencadenar en algo completamente trágico, ¿no es cierto? Gabriela. Sí, profe, a propósito de que menciona el tema de los estudiantes que desertan de la carrera, sí es importante también un elemento. Hace algún tiempo atrás hice un curso y justamente abordaban el tema de la importancia desde la universidad, desde el primer día de clase que uno toma un curso, poder identificar si existe o no neurodivergencias con los estudiantes, porque también esa es alguna situación por la que decantan ellos y deciden simplemente alejarse, porque no están en el ritmo de aprendizaje que se puede considerar generalizado. ¿No? Entonces también como docente el compromiso tiene que ser ese de, bueno, voy a enseñar, pero también tengo que tratar de adaptar las herramientas de educación que tengo para que todos puedan comprenderlo, puedan hacer su mejor esfuerzo y podamos como que tener un equilibrio, ¿no? Que no es lo mismo que yo le pida en el caso de derecho a un estudiante, hágame el análisis de este caso, a que le diga, prepárame un ensayo sobre esta película en la que se trata un caso de este tipo de delitos, ¿no? Entonces, por poner así un ejemplo breve, porque están hablando ya de temas de sensibilidad humana, yo creo que las neurodivergencias no deben dejar de observarse en ese contexto. Claro que sí, son importantísimas y creo que en la tercera asignatura ustedes van a tratar de eso, este tema, ¿no es cierto? Y es una responsabilidad, a mi punto de vista es una responsabilidad de nosotros como docentes, ¿sí? Empatizar con el estudiante y que el estudiante tenga esa confianza de decirme, porque a muchos por vergüenza no nos quieren decir, no sabe qué, profe, tengo este problema visual, este trastorno, ¿no es cierto? Por ahí también pasa esta situación, ¿ya? Y nosotros, o más bien dicho, los estudiantes por vergüenza no se acercan, no mencionan, no quieren que sus compañeros se burlen, y nosotros le tomamos las mismas evaluaciones. No sería nada justo a mi parecer, ¿no es cierto? Que sí se debería hacer un tipo de adaptación para este estudiante si nosotros nos ponemos también en los zapatos del estudiante. Sí. Este enfoque humanista creo que lo tenemos muy claro. Déjeme ver quién está levantando la mano. Lorena. Lorena, sí. No sé si yo no la escucho. Perdón, ahí sí me están Ahí oyendo. sí, ahí le Sí, escuchamos, sí, Lorena. ya. Perdón, muchas gracias. Lo que yo quería comentarles es que en mi universidad tenemos un análisis, digamos, un tratamiento diferenciado para el estudiante que tiene alguna situación particular. Entonces, preparamos un examen que sea en menor tiempo, con mayor claridad y todas estas situaciones. Y hay un seguimiento como de parte
de apoyo estudiantil y de la psicóloga y de el equipo de profesores, y anticipadamente cuando iniciamos el ciclo nos indican este estudiante tiene esta dificultad y las recomendaciones psicopedagógicas son estas. Entonces, digamos que eso nos orienta bastante a poder saber cómo actuar con el estudiante. Sin embargo, yo sí tengo como algún cuestionamiento a lo que alguno de los compañeros mencionaba, porque en una universidad pública uno generalmente tiene entre 35 y 45 estudiantes, más o menos eso fluctúa. Entonces, cuando yo tengo pocos estudiantes, digamos en la universidad privada tengo pocos estudiantes, tengo un poco más facilidades de buscar esta cercanía o esta empatía con el estudiante, pero con muchos estudiantes se vuelve difícil porque tenemos horario de 2 horas, entonces en 2 horas me dedico a dar la clase y por otra parte se vuelve muy difícil el tiempo. Y también yo creo que seguramente hay unos límites hasta dónde podemos llegar. Yo una vez tuve un estudiante que tenía una enfermedad psicológica bastante delicada y no recuerdo ahora mismo el nombre, pero no sabíamos cómo tratarla porque los profesores somos profesores y nos especializamos en una área. Entonces, cuando tratamos de decir que el estudiante, que el profesor debe de ser el amigo, el psicólogo, cada quien tiene su área y el manejar emociones de jóvenes, manejar emociones de adolescentes, de estudiantes universitarios, de estudiantes adultos, pasa por tener una preparación previa que yo creo que no la podemos tener todos los docentes. En este caso que les comento de este estudiante, ya me acordé, tenía esquizofrenia psicológica. Entonces, cuando me hablaron a mí esquizofrenia, claro, estaba nerviosa y se reunió las personas, las psicólogas, el abogado de la universidad, el equipo de profesores, y nos dijeron hay que dar todo el apoyo para evitar posibles demandas y todo eso, pero nadie nos indicó cómo yo trataba la esquizofrenia, que no es un tema cotidiano y el estudiante era agresivo, tenía sus episodios, gritaba, botaba las mesas, entonces se vuelve muy difícil también para nosotros como profesores, incluso nos insultaba y era un tema muy difícil de manejar. Entonces, mi experiencia y mi pregunta va un poco hacia dónde también están los límites del profesor, porque el profesor como persona puede apoyar, pero no siempre estamos capacitados para hacerlo, porque en mi caso particular yo tenía toda la intención de ayudar al estudiante, pero si yo no entendía la enfermedad y en el caso particular de este estudiante, y con eso acabo, llamamos a su abuela, ya era una persona adulta, no podía ir, llamamos a su hermana y nos dijo que ella no tenía tiempo para encargarse de su hermano porque ella había conseguido una beca y su prioridad era esa. Entonces, ahí la responsabilidad quizás del entorno familiar se trasladaba a los profesores, pero poco podíamos hacer si el estudiante, por ejemplo, no quería tomar los medicamentos. Entonces, creo que hay situaciones y situaciones, pero también como un límite para saber hasta dónde llegamos nosotros como profesores con esa empatía, con ese conocimiento, sobre todo para dar un apoyo efectivo, porque no somos todólogos en todas las situaciones que se podrían dar. Nada más eso. Muchas gracias. Listo, Lorena, muchas gracias. Es buenísimo que nos cuenten estas experiencias, ¿no es cierto? Yo no he tenido casos como esos, en realidad mis casos han sido bastante, por así decirlo, sencillos en comparación a los de Lorena, ¿no es cierto? Y tal como nos menciona, o sea, uno a veces no está preparado para asumir esa gran responsabilidad, ¿sí? Ahí se necesita todo el apoyo de la universidad, de los psicólogos, de, como usted dice, el abogado, para ver cómo se puede resolver o cómo se puede apoyar a ese estudiante, porque sin duda no se le puede dejar, en una institución pública no se le puede dejar afuera. Es un tema bastante complicado.
No sé si Nelly nos quiere mencionar algo al respecto o era... Sí, sí, doctor. Con respecto a lo que dice la compañera, o sea, claro, obviamente nosotros no podemos actuar, dar un tratamiento como el especialista, pero lo que nosotros hacemos, por ejemplo, trabajamos conjuntamente con bienestar universitario, con la parte ya, la parte médica, quien lleva, pero nosotros sí estamos en nuestras manos, identificar hasta dónde nosotros podemos estar al alcance. Pues lo hacemos. ¿Qué hacemos nosotros que estamos más en contacto con un contacto directo, digamos, con los estudiantes? Entonces, ¿qué hacemos si identificamos? Pues si podemos solucionar, pues lo solucionamos si es cosas algo pequeño, pero si ya es un caso así como lo menciona, pues obviamente trabajamos conjuntamente con el médico, perdón, y que pues lo lleve, o sea, el tratamiento que debe ser. Pero sí tratamos de tratar, como dicen, no sería la palabra de pronto todólogo, pero sí hay en parte que por experiencia lo hablo y lo digo porque sí ha habido, como estamos más en contacto, pues somos las primeras personas de pronto en identificar, porque si vemos que, por ejemplo, es un estudiante, un buen estudiante o de pronto rinde bien y cuando de pronto yo veo pues bajas notas o algo le está pasando, entonces identificamos, entonces ahí entonces nosotros la parte que podemos hacer e intervenir y llegar y yo que sé, comunicar a las autoridades a quien corresponda para que les dé el seguimiento o el tratamiento que corresponda dependiendo del caso. Eso nomás quería aportar. Gracias, Nelly, excelente. Muy bien su comentario. Gabriela. Sí, profe. Me quedé pensando en este ejemplo que nos socializó hace un momento la compañera y justamente sí creo que sería tal vez importante mencionarles, ¿no? Ustedes como docentes también, que hay una situación y son las incapacidades, ¿no? Entonces hay incapacidad absoluta y relativa. Cuando es absoluta es porque en realidad el estudiante no puede, porque digamos su situación psicológica, psiquiátrica no lo permite tomar clases, independientemente de que se trate de una universidad pública o privada. Y una incapacidad relativa implica que puede tener cuadros clínicos que se presentan intermitentemente, pero no le imposibilitan para el aprendizaje, ¿no? Entonces, siempre es importante eso, que se pueda evaluar al interior de su aula y luego se exteriorice, pues obviamente, a bienestar universitario para que se tomen acciones pertinentes, porque tampoco es responsabilidad del docente asumir el tema de cuidados de una persona que puede tener en realidad, por más allá de que uno tenga la voluntad o no de colaborarle, una situación que le imposibilite absolutamente para la educación. Entonces, para eso tiene que mediar una declaratoria civil, ¿no? De interdicción se llama. Pero sí les aprovecho para comentarles, ¿no? Porque puede darse el caso, por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia, pero es una situación que la persona lamentablemente vive en su propio mundo y no está conectada con la realidad, lo que no le va a permitir aprender. Ahora, diferente sería una persona que tiene epilepsia y contadas veces le ocurre un cuadro clínico y en la clase uno puede de alguna forma ayudarle, ¿no? Y eso podrán muchas veces ayudarnos mejor los compañeros que son médicos. O lo mismo, ¿no? Tenemos un compañero que tiene TDAH, pero sabemos de qué forma conectamos con él para que ponga atención. O un estudiante que tiene autismo y también de qué manera nos dirigimos a él para que pueda captar las ideas, ¿no? Entonces, porque sí pueden aprender, obviamente, en un entorno adecuado, pero que sensibilice con las condiciones que tiene. Eso nada más. Excelente, Gabriela, muchas gracias. Por eso me gustan estos grupos tan diversos, porque ahora tuvimos de la mano la explicación de una compañera que tiene toda la experiencia en el ámbito legal y conoce esta parte, ¿no es cierto? Y nos puede apoyar también con este comentario tan valioso que lo veo yo. Sí, muchas gracias, Gabriela. Sigamos y para ver si avanzamos con toda la unidad 1, ¿ok? Y nos habíamos quedado en el humanismo. Muchas gracias a todos ustedes por sus excelentes comentarios, ¿sí? Profesor, Dígame, claro. sí, una consulta. ¿El humanismo tiene relación al idealismo? Perdón, ¿me repite por favor? No le avancé a Sí, escuchar bien.
de las corrientes filosóficas, el humanismo tiene como que una pequeña relación al idealismo por el tema de lo que son las emociones y lo integral. Ojo que el idealismo estaba dentro de lo que es las ideas, ¿no es cierto? La formación del carácter, la guía moral, intelectual, puede tener algo que ver, puede tener algo que ver. Pero humanismo, más que todo, nos vamos nosotros a centrar en esas, por así decirlo, habilidades sociales de nuestros estudiantes, en los sentimientos, en desarrollar un poco de empatía, de reflexionar con ellos, ¿no es cierto?, en estos ámbitos. Sí, podríamos relacionarlo también. Gracias, profe. Okay. Vamos, entonces hagamos una relación final, una relación general de estas corrientes y el ámbito educativo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la primera corriente que vimos, idealismo, en el aporte al ámbito educativo podríamos mencionar que está dentro de una formación moral, una reflexión, disciplina y el intelecto. Realismo se enfocaba en hechos, ciencia y metodología objetiva. El pragmatismo, en cambio, era un aprendizaje práctico, ¿no es cierto? Aprendizaje de proyectos, resolución de problemas reales. El existencialismo tenía que ver mucho con la libertad, la personalización del aprendizaje, el sentido. Y el constructivismo iba relacionado a un aprendizaje activo, colaborativo y significativo. Finalmente, el humanismo va relacionado al desarrollo integral, emociones, motivación y bienestar. Y vamos a lo que habíamos dicho, cómo nosotros formamos un Frankenstein, ¿no es cierto? Porque sin duda todas estas corrientes filosóficas nos aportan de alguna u otra manera para formar a un docente integral, un docente que absorba todas estas corrientes, todo lo bueno de estas corrientes y pueda plasmarlo en su aula, ¿no es cierto? En su centro de educación, sea secundaria, primaria o superior, ¿no es cierto? Si vamos al idealismo, formaremos o inspiraremos valores en nuestros estudiantes. Si vamos con una corriente realista, buscaremos trabajar con evidencias, con hechos. Si queremos ser pragmáticos, activaremos ese aprendizaje práctico de nuestros estudiantes. Si queremos mencionar algo o relacionar algo del existencialismo, vamos a respetar la libertad y la autenticidad de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Sí? En el ámbito del constructivismo seremos facilitadores, guías de la construcción del conocimiento y también al final podremos humanizar la enseñanza, ¿no es cierto? Este sería un Frankenstein de un docente, por así decirlo, que tiene todas estas corrientes y saca lo mejor para ayudar a sus estudiantes. Ojo con esto porque es importante mencionar que no sé si ustedes coincidan conmigo, pero ser docente para mí es una de las profesiones más nobles que existen, ¿no es cierto? Y más importantes también, porque usted está formando a seres humanos. Usted está cambiando la vida de un ser humano y tiene mucho que ver el hecho de cómo usted llega a esos seres humanos, ¿sí? Si usted, por ejemplo, llega a su aula de clase molesto, enojado porque se peleó con su esposa, se peleó con su novia, o su novia se enteró que usted tenía esposa y usted va enojado a clases, ¿no es cierto? Va enojado a clases y se desquita con sus estudiantes, o sea, no es un docente integral, ¿no es cierto? Entiendo que todos nosotros tenemos problemas, tenemos por ahí diferentes cosas que nos podemos estar atravesando, ¿cierto? Pero acuérdese que usted como docente está influyendo no solo en una persona, está influyendo en un curso, por ahí decían, de 35, 45 estudiantes, ¿cierto? Está influyendo en muchas vidas, ¿sí? Por eso le decía, ser docente es una de las profesiones más nobles y también más importantes. Usted tiene a cargo la formación de vidas, ¿sí? Y es importante que, como le decía, reflexionemos en ese tema también cuando estemos dando clases, cuando tal vez nos enojemos con algún estudiante, ¿no es cierto?
Sé que no nos podemos poner, con mucho respeto, al nivel de los estudiantes, ¿no es cierto? Usted se encontrará estudiantes que se enojan, que tal vez le quieran levantar la voz, que como decía, sean agresivos, ¿no es cierto? Usted tiene que alejarse, salir de ahí, ¿no es cierto? Para evitar cualquier inconveniente o falta de respeto que tenga con estos estudiantes. Hay que también evitar esos problemas. ¿Ok? Pero recuerde, usted como docente está influyendo en la vida de muchísimas personas. Tiene que tener en cuenta eso cuando esté enojado o cuando les vaya a hacer perder el semestre. Cuando les vaya, acuérdese también, ¿no es cierto? Listo. A ver, algo que quieran agregar, por favor. Si no, paso con el último tema que tenemos que revisar el día de hoy de forma rápida, porque lo que yo les quería comentar era que en cada una de las clases vamos a dar un tiempo para que ustedes hagan la actividad de cada unidad, ¿sí? Para que no se les acumule. Tal vez los últimos 15 o 20 minutos de la clase les diga, miren, esta es la actividad que usted tiene que realizar, por favor, en este momento hágala, súbala a la plataforma para que no se le vaya acumulando las actividades, ¿sí? ¿De acuerdo? No hay dudas, no hay inquietudes con respecto a esta partecita. ¿Estamos de acuerdo? Gabriela. Sí, profe, totalmente de acuerdo. Solamente por mencionar que todavía, en mi caso particular, no tengo aún las credenciales, aunque las pedí. Entonces, entiendo que no tiene todavía fecha de cierre las actividades, ¿verdad? Ya. No están con fecha de cierre y si están con fecha de cierre, le solicitamos a Diana que nos active. No va a haber problema con eso porque se siguen matriculando estudiantes y vamos a tener habilitados. No se preocupen por eso. Gracias. ¿Ya? Pero como les decía, sí es importante que sigamos haciendo estas actividades porque si no después se le van a acumular, se le van a acumular. Y ojo que me han pedido que pase por el chat GPT todas las actividades. Eso es más demoroso para mí, pero me han pedido que pase por el chat GPT, así que por favor no vaya a ser con chat GPT o con Gemini. Utilice de apoyo la inteligencia artificial, pero haga con sus propias ideas, trabaje con lo que usted entiende, ¿sí? Eso. Flor, dígame, Flor. Oiga, Doc, estoy lo mismo que la compañera, aún estoy sin credenciales. Ya, Entonces, yo creo que, no sé si algún otro compañero más, pero sí nos tocaría por lo menos tener más tiempito, o como usted dice, hay que ver hasta cuándo son las fechas que se pueda subir a la plataforma. sí. Yo voy a conversar con Diana para que nos extienda la extensión de estas primeras actividades. Lo que podemos hacer ahora es que yo les puedo pasar el archivo de la actividad que usted debe llenar y usted puede seguir completando. Y cuando yo tenga habilitada la plataforma, simplemente sube el trabajo. ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer para que usted siga avanzando, porque en realidad no quiero que se le acumule. Son 12 actividades que usted tiene que entregar y si al final quiere hacer las 12, se va a demorar, no va a alcanzar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces no se Gracias, preocupen, profe. ya les Gracias. voy a pasar los archivos al grupo les envío por aquí también, ¿ya? Y para que puedan seguir trabajando. ¿Listo? Y voy a hablar con Diana para que nos extienda un poco más estas primeras actividades que tenemos. ¿Ok? Listo. Entonces, eh, el otro tema, el otro tema que nosotros debíamos ver o tratar para poder responder más que todo la actividad que tienen que ustedes realizar es acerca de la filosofía de la educación. ¿Sí? La filosofía de la educación no solo es una rama académica, sino más bien es una base conceptual que sostiene todo el sistema educativo y se encarga de examinar los supuestos fundamentales, objetivos y métodos de la educación. ¿Sí? Tenga en cuenta eso. O sea, con la filosofía de la educación, la importancia va a radicar en que le otorga sentido, le otorga dirección y le otorga ética a la acción educativa. ¿Ya? La educación se va a convertir en una técnica, si la filosofía de la educación se convierte en una mera técnica sin propósito. ¿Sí? La filosofía de la educación va a definir los fines,
va a definir los propósitos, ¿no es cierto? El para qué, va a tener la claridad de objetivos, va a ayudarle a usted a determinar si el propósito principal es, por así decirlo, formar ciudadanos, formar críticos, formar trabajadores, individuos autónomos o con capacidades. ¿De acuerdo? La filosofía de la educación también permite tomar algunas decisiones curriculares. ¿Sí? La filosofía subyacente, por ejemplo, va a guiar la selección de lo que usted considera conocimiento valioso para una profesión. ¿Ya? Por ejemplo, la filosofía humanista, ¿no es cierto? Algo del humanismo que acabamos de ver, va a priorizar artes, ética, ¿no es cierto? La filosofía, en cambio, pragmática va a centrar, por favor, no se olviden de apagar su micrófono, ¿ya? Va a estar centrada más en habilidades de STEAM, ¿ya? En resolución de problemas, ¿sí? Eso es el para qué le sirve a usted la filosofía de la educación, ¿no es cierto? Define fines y propósitos. ¿Hasta dónde quiere usted llegar? ¿Qué es lo que quiere formar? Ciudadanos críticos, ciudadanos pensantes, ciudadanos diferentes. ¿Sí? Ahora, si usted se pone a pensar en la filosofía de la educación como el cómo, entonces ahí usted va a decir, ¿cómo voy a formar estos estudiantes? ¿Mediante qué métodos? Métodos de enseñanza, no sé. Tal vez, como decía John Dewey, ¿no es cierto? Un aprendizaje activo que se base en la experiencia, que esté centrado en el individuo o en el alumno, o tal vez una filosofía esencialista que favorezca métodos tradicionalistas o una autoridad, o la autoridad donde el maestro es solamente el transmisor de conocimientos. Filosofía de educación enseña el para qué, el cómo mediante algunos métodos de enseñanza. ¿No? También puede fomentar el pensamiento crítico dentro de los educadores. ¿Sí? Evitar la rutina. No sé si a usted le ha pasado que le tocó dar para los docentes, ¿no es cierto? Ciencias sociales en tercer nivel y le repiten todos los años en tercer nivel las ciencias sociales, ¿no es cierto? Y usted va con la misma rutina de siempre y le cansa al estudiante, ¿no es cierto? Entonces también es importante preguntarse, ¿no es cierto? ¿Esto es lo mejor para mis estudiantes, para la sociedad? Ser críticos de nosotros mismos también, ¿sí? Asimismo, como también tenemos que ser críticos, también vamos a adaptarnos al cambio, ¿sí? A permitir que estos nuevos sistemas educativos se integren y nosotros nos adaptemos de manera coherente a los cambios sociales. ¿A qué me refiero con esto? ¿No es cierto? De un tiempo atrás, o bueno, en la pandemia, más bien dicho, eh, explotó el boom de la tecnología, de las clases virtuales, ¿no es cierto? Y muchos docentes, confírmenme ustedes, si es que ya eran docentes o recibieron clases virtuales, muchos docentes estaban preparados en la pandemia para dictar clases, se adaptaron a estos cambios de la sociedad, de dictar clases por un computador. Cuéntenme, ¿cómo les fue a ustedes como estudiantes o como docentes? ¿Estaban preparados sus docentes? Necesitamos un hombre que nos proteja. Alguien está de farra por ahí, creo. Cuénteme, ¿cómo les fue con los docentes al inicio de la pandemia, cuando les empezaron a dar clases? ¿O usted como docente dio clases? ¿Usted se sentía preparado para ese cambio? Gabriela. Bueno, a mí en pandemia me tocó ser estudiante. Estaba haciendo mi ¿Ya? maestría en la Andina y cuando me matriculé en el programa era programa presencial. Entonces ocurrió el tema de pandemia y todo. Yo pienso que fue un reto grande el tema de tener la disciplina de poder mantenerse el tiempo con la computadora, mantener la atención. También para los profesores que ya eran bastante más grandes, también era un reto tecnológico el conectarse, saber si me están escuchando, me están viendo, el monitorear, el saber si se iba al internet, no se iba.
para mí como estudiante fue difícil el tema de adaptarme a eso, porque me gusta participar y me gusta la interacción con otros seres humanos, con mis compañeros, con los docentes, ¿no? Entonces, eso creo que fue el principal reto, pero pienso que fue una etapa de acoplamiento netamente porque después uno ya va comprendiendo y también la dinámica de tener facilidades de tener clases virtuales ayuda mucho, ¿no? Entonces, pienso que ya se ahorra o al menos optimiza el tiempo que hubiera gastado en trasladarse, en tomar el carro, en llegar a la universidad, en parquearse, el estacionamiento. Entonces, cambia un poco la dinámica, pero creo que si hay compromiso es sencillo aceptarlo y asumirlo. Muchas gracias, Gabriela. Excelente, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera contar cómo le fue en pandemia con clases virtuales? Si no, les cuento mi experiencia. ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, en mi experiencia yo les cuento que no estaba preparado para las clases virtuales. No estaba para nada preparado. Em, En ese momento yo estaba dando clases a niños de tercero de educación general básica. Yo era profesor de niños pequeñitos, ¿sí? Imagínense cómo les iba yo a tener detrás de la pantalla a más de 30 niños pequeñitos y que me presten atención. No, era imposible. Usted no sabe que era sumamente imposible. Aparte que los chicos a veces no sabían tampoco manejar la tecnología. Ustedes saben que los chicos se quedaban solos en casa, no podían prender el computador. Los que entraban y tenían ayuda de sus padres me rayaban el pizarrón. Yo trataba de explicarles de la manera mejor posible, con un pizarroncito, todo bonito. Era imposible. Era imposible. Yo me sentía que no estaba para nada preparado. Pero bueno, ahí nos fueron dando algunos cursos. Nos fuimos a lo que me dice la filosofía de la educación, a adaptarme al cambio, a permitir que estos sistemas educativos se adapten a los cambios sociales, a la tecnología, tal vez a una crisis, ¿no es cierto? Manteniendo aquellos principios fundamentales, porque el principio fundamental era tratar de formarles, era tratar de enseñarles a sumar y a restar. ¿No es cierto? Se me hizo muchísimo más complicado en realidad, pero ojo, hay que adaptarnos a los cambios, adaptarnos de manera coherente, ¿no es cierto? Estos cambios sociales, que no van a ser los únicos cambios que vamos a tener ahora. Y miren ahora cómo estamos solo en clases sociales, perdón, en clases virtuales, ¿no es cierto? La mayoría de personas quieren estudiar ahora solo en línea, ¿sí? Los trabajos también se han movilizado a hacer solo en línea. Yo trabajo solo en línea desde la casa. No salgo de la casa, paso en la casa 24 horas, 7 días a la semana, ¿cierto? Hay que adaptarnos a ese cambio. Bien, listo. Para ir cerrando con este tema de la filosofía de la educación, tenga en cuenta que también existe este vínculo que hablamos entre la sociedad, la educación y la filosofía. Nosotros tenemos que irnos adaptando al contexto social, ¿no es cierto? Tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, la filosofía alimenta lo que es la educación con los ideales, que es el ser humano ideal. La educación, en cambio, actúa como un medio para crear a la sociedad, moldea a los ciudadanos, va moldeando a los ciudadanos. Y la sociedad devuelve la retroalimentación a la filosofía cuando demuestra que funciona, qué es y cómo lo necesita. ¿Sí? Para cerrar entonces, la filosofía de la educación es la conciencia del sistema educativo, asegurando que la escuela no sea efectivamente técnica, sino también ética y orientada hacia un ideal social deseado. ¿De acuerdo? Listo, vean, con esto que acabamos de ver de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de las corrientes filosóficas, ¿no es cierto? Como el idealismo, el humanismo, el constructivismo, el existencialismo, el pragmatismo y esta última parte de la filosofía de la educación. Usted podrá llenar la primera actividad para cerrar esta unidad 1. ¿Sí? Usted podrá llenar ya la actividad de la unidad 1. Déjeme solo compartirle un ratito mi pantalla. A ver, ¿dónde está? Aquí está.
Vamos a regresar. Dar un ratito a mi cámara. Listo. Acuérdese que usted tiene que ir revisando todo para que al final pueda entregar la actividad práctica 1. En la actividad práctica 1, como yo le había mencionado, están estos temas que hemos tratado el día de hoy, ¿no es cierto? Introducción a la filosofía de la educación. Aquí está. Definición, principales corrientes filosóficas. Aquí está el idealismo a más detalle. El realismo, si es que usted no me comprende, usted puede volver a revisar estos contenidos que están aquí. Pragmatismo, todo lo que hemos tomado está dentro de las diapositivas, que como le dije, son 118. 118 que las hemos resumido el día de hoy. ¿De acuerdo? Y una vez que usted termina de revisar, lo que le queda en este apartado es entregar la actividad de esta unidad. Está justamente aquí, actividad práctica de la unidad. Yo ya me descargué y esto es lo que usted tiene que hacer. Yo le voy a pasar este archivo, ¿ya? En este archivo mismo es que usted tiene que llenar. Aquí mismo usted llena, verá. Y dice, contesta en esta hoja de respuesta a los ejercicios que se planteen. Cuando finalices, sube este mismo archivo al buzón correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces aquí está. Usted tiene que responder a estas 3 preguntas. La primera, ¿cuáles fueron los 3 principales filósofos que destacaron durante la etapa conocida como la filosofía antigua? Explica brevemente la razón. Aquí mismo usted le da clic y puede ir incluyendo su respuesta, ¿cierto? La segunda pregunta que usted deberá responder es, ¿cuáles son las principales corrientes de la filosofía que influyen en la educación? Describe en qué consiste cada uno. Ojo que no quiero que me describa a detalle, ¿no es cierto? Por favor, lo que usted entendió, lo que usted haya comprendido va a ir colocando. ¿Ya? ¿Y en qué consiste la filosofía de la educación? Razona su influencia para con la sociedad. ¿Listo? Yo creería que este archivo, resumiéndolo, lo podemos responder en unas 2 hojitas y sería suficiente. ¿Sí? Estas 3 preguntas en unas 2 hojitas sería suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es enviarle este archivo para que usted pueda trabajarlo. Quienes tienen acceso a la plataforma, si lo trabajan, lo terminan, lo pueden subir de una vez. Quienes no tengan el acceso, por favor, de igual manera, trabajen, guarden el archivo para cuando tengan el acceso, lo puedan subir de forma inmediata. Lo que no quiero es que se les vaya a acumular todas las actividades al final y después tengamos problemas. Acuérdese que usted debe entregar estas 12 actividades para que usted tenga la nota de 30 puntos, la primera nota, ¿sí? Ahora les voy a enviar por este chat. Mientras tanto, tengo la mano levantada de José Viteri. Sí, buenas noches, profesor. Le tenía una Bueno. pregunta. ¿Necesitamos buscar más información aparte de la que está en las diapositivas o podemos sacar todo de ahí? Los exámenes, le comento, los exámenes se toman de las diapositivas. ¿Sí? Usted revisa las diapositivas y está tomado de ahí el examen final. ¿Ya? Si es que usted quiere sacar información aparte, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Si es que usted quiere profundizar, revisar libros, artículos, lo puede hacer y sacar la información de ahí. ¿Ah? Y en este caso que tenemos que hacer esta actividad, tenemos que, si es que sacamos toda la información de las diapositivas, hacer cita bibliográfica de las Sí, diapositivas. claro que sí. Aquí tiene que entregarme con citas. ¿De dónde sacó? Ajá. Este trabajo me había olvidado. Gracias, más bien, José, por hacerme acuerdo. Todo el trabajo debe ir citado con normas de APA séptima edición. ¿Ya? Todo debe ir citado con normas APA séptima edición. Por favor, usted lo va a sacar de algún lado. ¿Listo? Enviarle el mensaje.
pero no me deja. Les voy a enviar al WhatsApp, ¿ya? Creo que sí están todos en el WhatsApp. Les voy a enviar al WhatsApp. Todos los administradores. Yo no creo que sea el administrador. Sí, 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 sí. Sí. Me confirman si les llegó al WhatsApp. Sí, tenemos grupo de WhatsApp. No le han incluido a alguien por ahí al grupo de WhatsApp. Pero sí tenemos ya, Diana lo creó el día de ayer, el grupo de WhatsApp. A veces manejamos alguna información más rápido por ahí también. Sí, me confirman si les llegó al WhatsApp el archivo. ¿Sí? Al que crearon en la mañana, no. No, al que creó Diana. Al que creó Diana y en el que yo estoy incluido. Uy, profe, yo no estoy en ese grupo. Hay un ¿Le chat escribo que a dice Diana? maestría en docencia, pero no nos llega nada. Ahí nos llegó el link de la reunión de hoy. Puede ser, déjenme revisar. Yo les envié. Ah, no, perdón, le envié a Diana. Ay, me equivoqué, le envié a Diana. Me equivoqué. Es que dice aquí, no me deje enviar a mí porque no soy administrador. Déjeme le escribo a Diana un ratito. Que me ponga como administrador. No estoy como administrador. Disculpe, Doc, ¿nos pondría a incluir en el grupo o enviarnos el link del grupo? Yo no estoy como administrador, está Diana, y ahorita me doy cuenta que yo tampoco puedo enviar mensaje. Ya le escribo ahorita, ya. No estoy como administrador. Así me sale, a ver. Deme un poquitito, me dice que estoy. Así estoy, qué raro. Un momento, ya no estoy. Ahí les ingresé. Ahí les mandé. Ya estoy como administrador. Ok. Ahí sí me confirman si les llegó. Sí, ahí ya Lorena me confirmó. Ahorita sí ya llegó. Sí, ya ahorita ya estoy como administrador. No está en el grupo, dice, de WhatsApp. Ya le voy a ver. Verán, lo que me acaba de decir Diana es que solo están los alumnos matriculados que han completado la documentación. Eso es lo que me acaba de decir Diana. Ajá, por eso es importante que puedan ir completando la información para que les vayan a ir incluyendo, ¿ya? Déjenme ver, ahora voy a enviarles por aquí.
Profe, una consulta. ¿Y cuál será cómo sabemos qué información nos falta? Porque yo tampoco no estoy incluida en el chat. Déjame ver, Nadia Durán está aquí. No, pero usted me dice que sí está con la información completa, Nadia. Nelly, Meli Janet Durán, Yumitaxi sí está completa, me dice en el listado que me envió Diana. pero no estoy en el chat, no tengo ningún chat. Ya le voy a decir qué pasa ahí, porque no está usted incluida. Eso. Me deja enviarles el documento por el Teams. Quienes ya tienen el documento ya pueden ir trabajando, ¿ya? Enviar este documento al Teams. ¿Por qué no me deja? Ya, ahí me dejó. No sé. No me aparece aquí, ya no repita. Lo que está. Quienes tienen el archivo, por favor sigan trabajando en ese archivo y ya veo cómo les envío por este chat porque no me dejan enviar. Doctor, otra cosita en la plataforma del Moodle, justo en la parte donde tiene que ir las diapositivas, está bloqueado. No sé si es que solo es para mí, me sale acceso Sí. restringido. Sí, acuérdense que habíamos mencionado que tienen que revisar de forma ordenada todos los contenidos, desde la unidad 0. Unidad 0, si está el 1.1, tiene que ir revisando todos los contenidos hasta que se le desactiven los candados de forma ordenada. Porque si se quiere saltar a la unidad 1 sin haber revisado antes la unidad 0, no le va a dejar revisar. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Eso es importante. Sí tengo todo completo, profesor. A No ver, sé ¿me por puede qué será. indicar? Si quiere, puede compartirme su pantalla para revisar a ver qué es lo que está sucediendo. Tengo el 100%. ¿Qué estará sucediendo? Tengo la unidad 0, el 100%, la unidad 1, ya hice la parte 0. Y de ahí tengo que ir a donde están las diapositivas. Ajá, le da clic en vista previa. Esta Ya, falta. ajá. Ah, Y ahí entonces se le carga. Ajá. ya, Y gracias. ahí ya le aparece. Exacto. Ajá. Ah, sí, es verdad. Gracias. Y ahí ya le aparece. Listo. Problema. ¿Qué duda? Me avisa nomás, por favor, para que pueda seguir realizando esto. Profesor, una consulta, disculpe.
Claro, Carlos, dígame. Sí, el correo es en Gmail, ¿verdad? Que se En Outlook, ingresa. en Outlook. En Outlook. Ya, con Ajá, razón. Ya, ahí gracias. tiene que, claro, ahí tiene que Gracias. colocarle y ingresa sus credenciales. Ajá. No, no me permite compartir. Por aquí, no sé, tengo bloqueado algo aquí en el chat que no me deja enviar la información. No me aparece el clic para enviar. No. Puedo enviar emoji, pero no puedo enviarles el archivo. No es posible esto. Es posible. Listo, chicos. Entonces, no se preocupen. Mañana les comparto a quienes les falta este archivo, ¿ya? Quienes ya lo tienen, ya lo recibieron, pueden seguir trabajando, porque asimismo el día de mañana avanzamos con la unidad 2 y al final les voy a pedir que también trabajen esta actividad de la unidad 2 para que la tengan lista y la puedan subir. ¿Listo? Por favor, mañana nos conectamos de igual manera a las 6 y avanzamos con lo que, con la unidad 2. ¿Listo? Les deseo una buena noche. Dígame, Nelly. Se va a terminar ya. No sé si por Sí. favor, profe, se puede quedarle un ratito que me ayude a ingresar. Lo que pasa es que yo no pude estar desde el Claro que inicio. sí. No puedo ingresar. Listo. Yo ya tengo el usuario y todo, pero no puedo, no sé cómo, a dónde tengo que ingresar. Que la Ya, verdad no me ha listo. gustado tanto la plataforma. Yo más Listo. No se soy docente de preocupen. práctica. Ya, listo, no se Gracias. preocupen. Entonces, yo me quedo con Nelly o con alguien que necesite soporte. Los demás, si quieren, ya pueden ir cerrando el Teams y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Que Gracias, buenas descansen. noches.